variadores de frecuencia. ¿La puedes dejar? Para ello vamos a trabajar con maletas didácticas que encima de un botón, unas líneas indicadas son entonces cuando nos corresponde a la parte práctica se divide en cuatro esta maleta didáctica contiene un variador de marca Schneider, modelo Altivar C20, ATV C20. La maleta se compone, bueno, ustedes están viendo ahí, el variador y tiene sus terminales replicados en los bordes. Tiene botones de comando, tiene un potenciómetro que nos permite variar la frecuencia y tiene las conexiones de salida, las entradas digitales, las salidas, porque los variadores tienen controles analógicos y controles digitales para poder controlar su velocidad y el sentido de rotación. Además tienen relés de salida que nos permite conectar elementos adicionales. Los variadores incluyen en su circuitería sistemas de protección. Por lo tanto, ellos se autoprotegen, utilizando la corriente cuando hay sobrecarga, todas las señales de alarma. Y esto se traduce en un relé de salida y con esta señal de un contacto que se abra o se cierra, nosotros podemos comandar otras cosas, como alarma, sirena o simplemente interrumpir el suministro, o sea, la alimentación al equipo. Hay una vista del tablero y acá vamos a ver el condicionado de los variadores de frecuencia. Aquí dice 1. El número chiquitito corresponde a salidas analógicas. ¿Para qué sirven? Para monitorear el sistema. Por ejemplo, ahí se dibuja un instrumento analógico de aguja que nos podría servir, por ejemplo, para medir la velocidad de forma analógica, mediante un voltaje variable que aparece ahí. Un instrumento, un voltímetro, podría estar graduado en RPM y estaría dando una indicación de la velocidad que está girando. Por decir algo, puede ser cualquier otra cosa que se nos ocurra o que sea necesario para un sistema completo. Además tiene entradas analógicas, que es lo que está aquí al lado. Estas entradas analógicas sirven para controlar la velocidad de giro del motor. ¿De qué forma? Con tensiones que varían entre menos 10 y 10 volts, una entrada de corriente que varía entre 4 y 20 mA. Ustedes me imagino ya deben conocer algo sobre eso. Y también mediante un potenciómetro, que el potenciómetro lo único que hace, el potenciómetro en su extremo está conectado a 10 volts y el cursor varía entre 0 y 10 volts. Entonces, con esa tensión que se obtiene en el cursor, nosotros podemos controlar la velocidad del motor o la frecuencia que está entregando el motor. Hablamos de frecuencia, eso implica una velocidad de giro del motor. Entonces, ahí tenemos una forma analógica de poder controlar la velocidad. Además de eso, posee entradas digitales. Estas entradas digitales se pueden programar mediante software. Es todo programable y vemos que hay varios interruptores. Bueno, estas conexiones son externas, no vienen con
con el equipo, hay que hacerla en forma externa. Pero, ¿qué es lo que se hace aquí para habilitar o deshabilitar una de estas entradas? Es conectar los 24 volts que aparecen acá arriba, dice más 24, esos 24 volts se pueden aplicar a cada una de las entradas digitales para habilitarlas. Ahora esas entradas digitales tienen que ser programadas. Por ejemplo, una le podemos dar la función que gire en un sentido, la que sigue podemos programarla para invertir el sentido de giro. La que sigue podríamos darle una velocidad fija. Cada vez que este interruptor esté cerrado, el variador va a estar entregando una determinada frecuencia que se programa. Y así a todas las entradas digitales se le puede asignar una función diferente. Todo mediante software, mediante el teclado que tiene acá, es posible. Aquí no vamos a alcanzar a aprender a programar, pero el que le interese puede descargar el manual de la página de Schneider y ahí puede aprender a programar. Aquí están con la configuración básica que trae de fábrica, que nos va a permitir echar en un sentido, el otro, y controlar la velocidad mediante un potenciómetro, que es lo más fácil. Y eso es lo que vamos a hacer en la parte práctica. Entonces estaría en esencia cómo son los variadores. Ahora, ¿qué es lo que es un variador? ¿Algunos se acuerdan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible que pueda variar la frecuencia que se le aplica al motor? A partir de la tensión de la red, sabemos que la tensión de la red tiene un valor fijo en cuanto a tensión y fijo en cuanto a frecuencia. Nosotros no podemos variar la frecuencia de la red porque la red es tan grande y cualquier cosa que quisiéramos nosotros hacer no nos va a resultar. Entonces, eso está el concepto de red infinita que manda por sobre todo. Entonces, ¿cómo? A partir de una frecuencia fija, nosotros podemos obtener una frecuencia variable que la podemos ajustar al valor que necesitemos para de esa forma poder ajustar la velocidad del giro del motor y también paralelo a que se está variando la frecuencia, también se está variando la tensión que se le aplica al motor. Ya hay una cierta relación entre frecuencia y voltaje, que se llama la relación B sub F, relación entre la frecuencia y el voltaje, la cual se puede variar esa relación para poder variar el torque que desarrolla el motor. Es útil cuando queremos que el motor parta arrastrando una carga pesada, poder aplicar un voltaje alto con una frecuencia baja. Entonces el motor va a estar girando lentamente, pero va a tener un alto torque para mantener el movimiento. Cosa que no es posible con los partidores suaves, porque el partidor suave lo único que hace es variar el voltaje. Y sabemos que cuando baja el voltaje, el torque se debilita y puede llegar a un extremo que ni siquiera sea capaz para iniciar el movimiento o mantener la velocidad. Acá no, porque como estamos jugando con los dos factores, podemos hacer que el equipo esté entregando una frecuencia de salida relativamente baja y podemos subirle un poco el voltaje para que tenga torque y mantener una velocidad lenta pero con alto torque. Esa es la principal diferencia en cuanto a funcionamiento, en cuanto a efecto, digamos, entre un partido suave y un variador de frecuencia. Entre paréntesis, estos equipos están diseñados para mover motores de inducción. Sabemos que los motores de inducción vienen con una cierta cantidad de polos, por lo tanto tienen una velocidad fija, pero también sirve para mover un motor sincrónico. Podemos iniciar el movimiento del motor sincrónico desde cero y vamos subiendo la frecuencia y el motor va girando más rápido. Y la diferencia entre un motor y otro es que
porque el motor sincrónico, el rotor va a girar a la misma velocidad que el campo giratorio, y en el de inducción va a haber un deslizamiento, una diferencia de velocidad entre el campo giratorio y el rotor. Bueno, pero sí le pagamos tipos de motor. ¿Se acuerdan cómo es posible lograr esto? ¿Cómo está constituido internamente un variador de frecuencia? Con un transistor y después el inversor. Claro, pero ya partamos desde la red, ¿cierto? Tenemos que conectarlo a la red que disponemos, ya sea trifásica o monofásica. Cuando los motores son pequeños, es posible alimentar y tenemos un variador diseñado para motores pequeños, es posible alimentar un variador con 220 monofásicos y se obtiene 220 trifásicos en la salida para mover el motor trifásico. O bien, cuando ya son más grandes, se alimenta con tensión trifásica de 380 y se obtiene 380 trifásicos pero con frecuencia variable. ¿Cómo es posible lograr ese efecto? No sé si Fernández puede aclarar. ¿Se acuerdan? Bueno, me imagino que en esta altura el profesor les habrá enseñado que un variador tiene, podemos dividirlo en tres partes. Un rectificador, que pasa la corriente de alterna a continua. El rectificador puede ser trifásico o puede ser monofásico, ¿verdad? Claro, yo puedo usar una toma monofásica y obtener corriente continua, o trifásica y obtengo una señal de corriente continua, ¿verdad? ¿Se acuerdan del primer laboratorio? Sí. Ya. Volvimos los rectificadores. Ya. Después de eso viene lo que llamamos, tiene un enlace DC, ¿verdad? ¿Cierto? En el enlace DC yo finalmente puedo meter un filtro LC, ¿cierto? Para perfeccionar en realidad la forma de corriente continua, porque la forma de corriente continua así directo viene como un ripple, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ya? Ya. Y después podría yo manipular incluso, si puedo, un chopper, ¿verdad? La magnitud de ese enlace DC, ¿verdad? De voltaje S, lo puedo transformar. Y después de eso viene otra parte, que es un inversor. Que es donde aparecen los tiristores. ¿Los tiristores? Y GBT también. Claro. Pueden ser tiristores o pueden ser transistores. Si son transistores son IGBT, ¿verdad? Eso es lo que significa IGBT. Insulation Gate Bipolar Transistor, ¿verdad? Ya. Bueno, y con eso yo podría alimentar un motor de inducción trifásico, ¿verdad? Desde una toma monofásica, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es transformar corriente continua a corriente alterna, ¿verdad? Y de ahí se forma una onda trifásica, ¿verdad? Independientemente si esa forma onda de corriente continua la obtuve a partir de una toma monofásica. ¿Claro? Eso. Excelente. Entonces, primero transforma la corriente alterna de la red en corriente continua y esa corriente continua es nuestra fuente de potencia para poder generar en forma electrónica una tensión trifásica con frecuencia variable. Como es producida con circuitería electrónica, la podemos variar porque la frecuencia de la salida no tiene nada que ver con la entrada. Porque la entrada nos sirve solamente para proporcionar energía al sistema. Porque la rectificamos y a partir de una corriente continua se obtiene en forma electrónica la tensión trifásica de salida. Bueno, en este caso disponemos de un variador de poca potencia para mover un motor también de poquita potencia.
Interiormente, la maleta lleva un motor que es exactamente igual a este. Un HD o medio HD. Por eso va hecho la maleta. Disponemos solamente de uno, que va a mostrarlo, pero internamente todas las maletas llevan un motor. Y por una ventanita se ve cuando está girando. Entonces, en este caso se alimenta con 220 volts monofásicos, los cuales son rectificados, sube como a 300 volts rectificados, ¿cierto? 20 por radio de 2, obtener el máximo, se filtra y a partir de esa tensión continua filtrada se obtiene la tensión trifásica de salida, que en este caso va a ser trifásica 220 trifásico, no 380 trifásico, lo que se obtiene, porque parte de 220 y continúa a 220, pero pasa a ser trifásica después. Pero sigue siendo 220, o sea, entre línea y línea hay 220, y entre línea y neutro el radio de 3 veces es menos. Dividido por radio de 3 está como 100 y tanto. Al dividir. Para que entiendan esta parte, porque en otros países disponen de 220 trifásicos. Aquí en Chile disponemos de 380 trifásicos en la red domiciliaria. Ahora vamos a pasar bueno, aquí con este programita vamos a simular el funcionamiento de un variador. Aquí hay un variador de frecuencia. Aquí están los bloques dibujados en forma simbólica. Primero hay un diodo, significa la etapa rectificadora. Después hay otro rectángulo que está dibujado un condensador, que sería la etapa de filtrado. Y al final está la etapa donde está simbolizado un transistor y sería la etapa del inversor. La parte electrónica, el convertidor, donde se obtiene a partir de la continua de la etapa central, se obtiene la tensión trifásica, que en este caso, como se va a alimentar entre una línea y el neutro, lo vamos a obtener entre U y B, 220 volts. Entonces, al motor se le va a aplicar 220 volts trifásicos. Y aquí, este sería la etapa de control. Bueno, el variador tiene una etapa de potencia, las líneas que entran y las líneas que salen hacia el motor. Pero paralelo llega la etapa de control, que sería la que está seleccionada en este momento con rojo. Y aquí están las propiedades de la etapa de control, donde a mí me permite elegir la velocidad de salida. Por ejemplo, quiero que el motor gire a 1500. Si es un motor de 4 polos con 50 Hz, ¿a qué velocidad va a girar? A 1500. El campo giratorio. Si es de inducción, va a ser un poquito menos por la diferencia entre las dos velocidades. Aquí, entre las opciones, puedo elegir un control, la entrada digital es A2 y 2 HIRO, un potenciómetro analógico, puedo elegir la frecuencia mínima, que en este caso es 1 Hz, y la frecuencia máxima que nos permite este modelo de variador, 200 Hz, pero yo voy a limitarlo a 50 Hz. Y acá estarían las velocidades que se van a seleccionar, la velocidad, esto tiene que ver con la entrada digital. Primera velocidad preseleccionada entre 0 y 200 máximo, pero yo le puse el límite de 50, o sea, sería entre 0 y 50. Después viene una velocidad con una de las entradas digitales preseleccionada que puede variar entre 0 y 200 Hz. Yo le puedo poner una velocidad de 10 Hz
Después, otra entrada digital la programamos a 25 Hz, o sea, a la mitad de la máxima. Y la cuarta velocidad sería 50 Hz. También puedo programar la rampa de aceleración. ¿Qué es la rampa de aceleración? Es el aumento gradual de la velocidad hasta llegar desde un mínimo hasta un máximo. Entonces, le estoy poniendo una velocidad seleccionada máxima de 10 Hz, una segunda de 25 Hz, que correspondería a 750 RPM, y la cuarta velocidad 50 Hz, que va a corresponder a los 1500 RPM que seleccioné antes. Aquí el tiempo de la rampa, ¿cuánto tiempo va a demorar desde que partió hasta que tomó la velocidad fijada? ¿Cuántos segundos? Esto está en segundos. Igual el tiempo de desaceleración. Además, estos equipos pueden frenar. ¿Cómo frenan? Inyectándole una corriente continua. O sea, está girando y cuando le damos la orden de detenerse, desaparece la tensión alterna y le inyecta una corriente continua. Y esa corriente continua se inyecta por un cierto tiempo, que uno programa el tiempo, lo puede hacer durar lo mismo que dura la rampa de aceleración o la rampa de desaceleración. De tal forma que el motor se detenga dentro de ese rango de tiempo. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de carga. Si la carga es inercial, va a tender a seguir girando. Entonces yo le puedo cortar la energía y el motor sigue girando. Acá, con este sistema de inyección de corriente continua que se llama frenado dinámico, nosotros podemos hacer que se detenga más rápido. Entonces le aplicamos corriente continua durante un cierto tiempo. Eso también lo podemos, incluso podemos dejar que la corriente continua esté en forma permanente. Siempre que no esté girando, va a estar con corriente continua. De tal forma que el rotor va a estar bloqueado. Eso puede ser útil en el caso de un ascensor o en el caso de un montacargas, cuando está detenido para que no gire por efecto del peso de la carga. Entonces, eso se llama frenado dinámico mediante corriente continua. Profe, consulta, ese motor, el conexionado vendría siendo en triángulo, porque como usted modifica la partida del motor, se conecta internamente directamente como en triángulo. O sea, puede ser en triángulo o puede ser en delta. En este caso, estos motores pequeños, como yo le explicaba a algunos en la clase anterior, no puedo conectarlo a la red de 380, estos motores pequeños, porque las bobinas son de 220. Si yo lo conecto en delta a una red de 380, lo quemo. ¿Por qué? Porque le estaría aplicando a cada bobina, le estaría aplicando 380 cuando las bobinas son de 220. Entonces, necesariamente cuando lo conecto a 380, tengo una posibilidad de conexión sin dañar, es conectarlo en estrella. Pero en este caso, como nosotros con el variador vamos a obtener 220 trifásicos, no 380 trifásicos, podríamos conectarlo en delta, porque no vamos a hacer sufrir el motor aplicándole más tensión de la que pueden soportar las bobinas. En este caso, pero si estuviera directo a los 380, un motor pequeño no puede conectarlo en delta. Nunca, porque las bobinas son de 220. Solamente los motores grandes yo puedo hacer el juego entre estrella y triángulo para disminuir la corriente en la partida. ¿Hasta qué potencia lo considera un motor pequeño? Bajo como hasta 5 HP más o menos. Hasta 5 HP. Ya, esos motores debería conectarlo en estrella. Estrella siempre. Siempre estrella. Pero igual hay que verificar lo que dice la placa, porque puede que sea de poca potencia, pero que las bobinas sean de 380. Pero no es lo usual. Por eso hay que tener ojo, hay que asegurarse, para no meter las patas, porque uno se puede echar el motor. Si no se preocupa de eso.
Bueno, aquí yo tengo un esquema donde tengo conectado un variador a un motor de inducción que está acá abajo. Tengo la línea, tengo el neutro y tengo la tierra. La tierra siempre tiene que estar. Entra monofásico y la salida es trifásica. VW. Aquí está el cable de conexión que conecta el motor. Esa es la parte de fuerza. Y aquí al lado está la parte de control. Veamos las opciones como están. Aquí está seteado a 1500. Control de 2 hilos. Frecuencia mínima 1 Hz. Porque si le ponemos 0, no va a girar. Y cuando le apliquemos energía, si lo seteamos a 1 Hz, ya va a empezar a moverse lentamente. Le ponemos tope a la máxima, 50 Hz. Tenemos las velocidades digitales, la primera velocidad 10 Hz, la segunda 25 y la última a 50 Hz. Una rampa de aceleración de 10 segundos, o sea que en 10 segundos toma la velocidad, y la rampa de desaceleración también 10 segundos. Profe, consulta, y cuando está con poca frecuencia, ¿cuál es la compensación entre frecuencia y voltaje? Claro, eso se programa también, pero hay una relación entre voltaje y frecuencia. Generalmente, al bajar la frecuencia, tengo que bajar el voltaje. Porque el motor, el circuito que hace el motor que ustedes estudiaron, acuérdense que tiene una reactancia. Esas reactancias son proporcionales a la frecuencia porque son la inductancia multiplicada por la velocidad angular. Entonces, si yo le aplico el mismo voltaje bajando la frecuencia, puede tener sobrecorriente en el pulso del motor. Entonces, generalmente se aplica, se baja en forma proporcional el voltaje con la frecuencia. Excepto cuando estoy ya muy cerca de velocidad cero. Pero entonces, al ver una baja de voltaje, ¿se mantiene el torque? Sí, deberíamos tener ese torque, sí. Pero se puede variar un poquito mediante software. Ya. Se puede cambiar esa relación que existe entre voltaje y frecuencia. Y hay otra cosa más. Cuando uno baja la frecuencia del motor, hay que recordar que el motor tiene un ventilador. ¿Verdad? Entonces, al bajar la velocidad de ventilación, estoy bajando la refrigeración del motor. Es otro efecto más que hay. Cuando el motor gira muy lento, se tiende a calentar, porque el ventilador que va en el eje no le quita la misma cantidad de aire. ¿Y hay una ventilación forzada? Ahí, claro, ahí habría que poner un ventilador externo, ¿cierto? Que le inyecte aire. En esos casos, cuando trabaja muy lento el motor, hay que refrigerar de forma forzada. Ya, entonces aquí estarían las opciones. Vamos a simular el funcionamiento. Ahí está en condiciones de funcionamiento, energizo con 220, ya está todo energizado. Y aquí tengo las entradas digitales. La primera entrada digital, giro a la derecha. Segunda entrada digital a la izquierda. La tercera entrada digital, una velocidad V1. La cuarta entrada digital, una velocidad V2. Y cuando combinamos V1 más V2 nos da una otra velocidad. Entonces lo voy a simular. Primero, ¿no está bien? Cierro esto. Voy a acelerar un poquito, está un poco lento. Configuración, velocidad de simulación, la máxima.
partió más rápido. Llegó a los 1500. Si yo lo hago, se detiene y queda el freno on. ¿Por qué? Porque yo le puse inyección de corriente continua en forma permanente. Está detenido, pero está frenado. Aquí está el símbolo que está frenado. Lo puedo hacer girar en el otro sentido. Girar en el otro sentido. Estando aquí, yo puedo cerrar uno de estos contactos y la velocidad baja a la que está prefijada. Está fijada en 10 Hz y 10 Hz corresponde a 300 RPM en sentido inverso hacia la izquierda, porque lo estoy haciendo girar hacia la izquierda. Después abro este, vuelve a los 1500 que está prefijado, cierro este y está, aquí está seteado a 25 Hz. Por lo tanto está girando a 750 RPM. Esta velocidad se refiere al campo giratorio, no a la que está girando el rotor. Entonces, por lo tanto, es válido para el caso de un motor síncrono que estuviera siendo accionado por el variador. Y cuando yo cierro los dos, me da 1500 RPM. Con una, me da 300 esta. Y si abro esta y cierro la otra, quedan 750. O sea, estas son las entradas digitales. Bueno, además de eso, yo puedo agregarle un potenciómetro para un control analógico de la velocidad. Y aquí apareció un potenciómetro. Y ahora yo lo voy a girar en un sentido. En un sentido. Y ahora yo con el potenciómetro puedo variar la velocidad. Este sería el control el cursor del potenciómetro. Se está autoajustando. Esperemos que llegue a ser. Va bastante. Ahora tomé el control mediante el potenciómetro, lo ajusto a 1500, lo ajusto a cualquier valor intermedio moviendo el potenciómetro. Entre 0 tiene cierta inercia. Va lento bastante. Habíamos prefijado la velocidad mínima en 1 Hz y 1 Hz corresponde a 30 RPM. Entonces el motor está girando con la mínima, son 30 RPM. Si yo muevo el cursor, cambio la velocidad de giro. A cualquier valor intermedio que yo quiera, se va a detener. Bueno, esa es la introducción teórica. Ahora vamos a ir a lo práctico. ¿Se entendió alguna duda? Esto es lo básico que puede hacer un variador profesional. Por supuesto, hay algunos que tienen más funciones, otros menos. Unos son más simples, otros más complicados. Pero en esencia es lo básico, lo que se cumple en todos los casos. En todos los casos, esto lo va a hacer, independiente que el equipo pueda hacer otras cosas. Entonces, detenemos la simulación.
parte práctica. Entonces nos ocupamos ¿Y las defecaciones? Ahí está. Oh, bueno. Creo que va sin esto, weón. y con esto vamos a hacer algunos puentes para que funcione. Es que nosotros. Permiso, ¿tiene una entrada aquí? Por atrás. ¿Ah? ¿Tiene alguna entrada para meterse en esto por detrás? Por detrás. Espera, a ver, ¿sabes que en serio? ¿No sienten de que somos cuatro? Empieza a salir un dolor de mierda, weón. Sí. Yo creo que enchufa ahí, ¿eh? No, ¿Hay enchufe ahí? Sí, hay enchufe ahí. Que estaba con la protección del torero. ¿Esto corre la mía? ¿Si lo podéis correr? No, pero el... Debe bueno. ¿Y qué grababa ese? Bien. Qué grabado. ¿El circuito que está ahí? Me imagino. Hay aquí. Tenemos las entradas digitales, las entradas salidas, pueden ser entradas o salidas análogas. Estas son digitales. Aquí está el potenciómetro, que es un potenciómetro que está con sus 3 conexiones, pero internamente no está conectado a nada, hay que hacerlo por fuera. Aquí tenemos un selector que tiene 3 posiciones. En una posición se cierra un contacto, aquí en la posición central no hay ninguno cerrado, y en la tercera posición se cierra el otro y se abre. Claro. Lo vamos a usar para invertir en sentido de giro. Entonces, vamos a hacer un punto común. Unimos esto con esto. Tú tenías un 24, ¿no? Y lo conectamos aquí donde dice 24. Entonces, el 24 va a conmutar entre esta entrada o en esta otra. Entonces, ahí le estamos dando la orden que gire en un sentido o en otro. Y acá, como vamos a controlar la velocidad en forma análoga, mediante este potenciómetro, tenemos que conectarlo 10 volts con 10 volts, común con común, y esta entrada a la salida. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? El motor. Aquí está la salida del motor, perdón, del VDF, del variador. Y aquí está la entrada del motor. Aquí se ¿Puentela o no? aquí se puente. Y esta sería la tierra del equipo con la tierra del motor. Ya. Hay que puentearla. Ya. Y eso es todo. Profe, ¿cómo alimento la señal acá? ¿Están alimentando internamente esto? Porque aquí voy a salir con un tipo que yo puntera y entrar acá al... Es que esto ya está programado. Ah, ya. Esa es la programación básica que trae. Nosotros no vamos a intervenir la programación que trae de fábrica. Eso es lo básico, lo mínimo, lo mínimo. Pero se pueden programar más cosas, más funciones. Pero ya ahí hay que meterse con el manual. Ya es más larga la cosa. Pero lo pueden hacer, o sea, que a ustedes les interesa y necesitan saber de esto. Siempre que trabajen con variadores tienen que preocuparse de tener el manual. Afortunadamente, el 99% de los manuales están en internet y se pueden descargar. Entonces hay que leerlo, interpretarlo, viendo paso a paso, entendiendo lo que dice el manual y haciendo las cosas. Pero nunca actúen por cuenta propia sin informarse.
como método de trabajo. Juan Pablo Cracks. ¿Uno? ¿Sí? ¿Cómo te dices? Podrían desconectarlo y dejarlo nuevo. Y se va a Este es. A ver, conectaste esto. Ya, la cosa es que estas son las salidas de este y el dentro del motor. Ah, Entonces, está bien, está bien, sí, está aquí bien. están Sí, entrando los 300 de manera, los 220 de manera directa a este que está acá. sí, y acá lo estáis sacando y esto. Ya. Y aquí también más. ¿Me das? Sí, pues. Ya. Deja de morderlo y te doy el resto. No tengo tanta hambre. Pensé que era se hacía chiquitito. Por aquí vamos a alimentar el potenciómetro. Uno más. ¿Existe un puente no entre ellos? Sí, Sí. porque la salida contra la entrada no. Vamos a alimentar aquí en 10 volts. ¿Cierto? En 10 volts y como el común. Al común del potenciómetro. ¿Cierto? Que falta la señal. Ya, a la salida. Espérate. Falta otro puente aquí. Ah, pero es que son un puente dentro también. Sí. Aquí. Yo tenía un profe en el 2 que decía eso. ¿Estás seguro? Solo para. Solo para ver claramente. Aquí un cable, ¿cierto? Ya. Y la otra parte, ¿no? Este cable que está aquí. Verá acá. A esta que está así. Esta salida. Está acá. Está medio oscuro. Está medio apretado. Entra medio apretado. ¿Te gusta aprender eso? Ahí está. Listo. Revisa. Living in my own. Entonces, al común le vamos a aplicar los 24 volts. ¿Ya? Ya. Y esos 24 volts lo vamos a aplicar a este o a este, dependiendo en qué posición esté. Ah, pero falta un cable entonces. Faltan dos cables. Uno aquí Ah, y el otro acá. Este estaría bien, este estaría mal. Ahí. Este es el que está habilitado, estos no están habilitados. Ah, ya. Ah, ya. Eso no. Sí, sí. Y ya que están editados acá, ¿cuáles son, profe, los...? Este. Ah, ya, luego. Ese con ese con ese. Están pero apretaditos. De uno. Y de dos. Ahí está la tierra puenteada y están puenteadas las entrefaces de los... Ahí debería funcionar. de uno. Puede, quiero. Sí, profe. ¿Cuánto? Gracias, mira. Espectacular. Está girando, detenido al otro lado. Ahí queda. ¿Y con este varió la frecuencia nomás? Ya, con esto. Ah, con ese. Ah, ese. Ah. Ahí está el máximo y mínimo. Cero. Bueno, estas entradas son programables. En este caso están habilitadas estas dos nomás, porque es la configuración básica que trae de fábrica.
pero si queremos podemos habilitar esta otra entrada para otras funciones, Ya. para que tenga velocidades fijas, por ejemplo, independiente del potenciómetro, podríamos tener velocidades fijas. Ya, ya. Y son los 24 volts los que hay que puentear con cada una de estas. Cuando Claro. puenteamos, le metemos 24 volts a una entrada, ahí la entrada se Claro, habilita. planteamos los comunes nomás y sacamos, porque si lo en todo conjunto con 24 y salimos con la, Claro. hacia la entrada del 24. Claro. Ya. Estos equipos pueden trabajar sus motores. Ya, perfecto. Estamos, se va a pasar al solitario en posición 1, ¿cierto? Sí. Ahora, anda mañana. Le dar un poquito más de frecuencia para que. Mira, aquí, sí, y aquí se refleja la frecuencia en el. ¿Cierto? Dejémoslo en 25, mitad de frecuencia. Ya, está girando hacia. Como si ni saliera. Entonces ahora vamos a tener. Cero. Debería parar. Yo pensé que tiene frenado dinámico. Puede que tenga frenado dinámico, porque para los tiros. Ahora vamos a la posición 2 y girar por el otro lado. ¿Cierto? Vamos a poner la frecuencia al máximo. Ahí ves cómo voy viendo la frecuencia de a poco. Voy a dejar el 35, ¿eh? 35, ¿En cuánto? 35. 35, sí. 35. 20. 20. 7. 10. Ahí ya déjalo con ese un 2, Sí. 4. Un hertz. ¿Estamos? Está.